El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Ok, vamos a leer Hechos 17, versículo 10, 11 y 12. Hechos 17, versículo 10, 11 y 12. Recuerden que el libro de los Hechos es un relato histórico. Es el complemento del libro de Lucas. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de Hechos. ¿Cómo lo sé? Porque leí en mi Biblia, ahí la introducción, y ahí viene quién es el autor del libro de Hechos. Es un libro histórico. Entonces, lo que está aquí relatando, dice, es de los viajes de Pablo, los viajes misioneros de Pablo. Empieza en el versículo 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Era un pueblito que estaba ahí enseguida de Tesalónica. Lo enviaron a Pablo y a Silas a Berea porque estaban siendo perseguidos en Tesalónica por predicar el Evangelio. Entonces los rescatan y de noche lo mandan a Berea. Dice, los cuales al llegar, Pablo y Silas obviamente, fueron a la sinagoga de los judíos. Dice entonces, estos, o sea, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Los bereanos escudriñaban diariamente las Escrituras. Y eso los llevó a que el apóstol Lucas los describiera como más nobles. Y decíamos la semana pasada que esa palabra quería decir excelentes. Y tenía un equivalente que era la palabra aprobados. Que Jesús decía que nos mostráramos aprobados. El apóstol Pablo así le dijo a Timoteo, que demostrara ser aprobado, calificado, excelente, noble. Y nosotros aspiramos a ser también así, recibiendo la palabra con toda disposición, con un corazón abierto, con un deseo de recibirla y para que haya en nosotros también un fruto como lo hubo en los bereanos, produjo en ellos más fe. Ahora, una de las cosas que quiero que empecemos el día de hoy a retomar, la vez pasada estuvimos hablando de las referencias y de cómo eran los bereanos, qué significaba el escudriñar, cómo se escudriñaban las Escrituras, etc. Lo que no quiero yo es que nos distraigamos del propósito. ¿Por qué estamos viendo esto? ¿Cuál es el objetivo de escudriñar las Escrituras? ¿Cuál es el objetivo? Nuestra motivación. Ahorita lo mencioné. ¿Por qué estamos en este paréntesis? Porque Jesús nos manda que permanezcamos en su palabra. Porque permaneciendo en su palabra, permanecemos en Jesús. Recuerden ustedes la parábola, la metáfora que dijo Jesús sobre la vid y nosotros somos las ramas. Dice, separados de mí nada puedes hacer. Entonces, ¿cómo permanecemos conectados a Jesús? Permanecemos conectados a Jesús, permaneciendo en su palabra, manteniéndonos en esta misma actitud que tenían los bereanos, a diario escudriñando las Escrituras. Y dice que el resultado fue que muchos de ellos creyeron. Tú dices, es que yo batallo en mi fe, yo tengo una fe débil, yo no soy un cristiano fuerte. Pues lo más probable es porque te falta estar leyendo y escudriñando a diario la palabra de Dios. El objetivo no es así como que no leemos la palabra, entonces nos alimentamos espiritualmente. Esa definición, estuvimos hablando nosotros de alimentarnos.
yo quisiera complementar un poquito eso, porque alimentarnos espiritualmente no define todo lo que queremos. Lo que queremos es alimentarnos de Jesús. O es como decir, es que yo leo la Biblia y crezco y maduro, crezco espiritualmente. Pero lo que queremos es crecer en Cristo Jesús, ser encontrados en Cristo Jesús, tener más de Jesús, parecernos más a Jesús, ser moldeados a la imagen de Jesús, aprender de Jesús, seguir a Jesús. En otras palabras, nuestro ejercicio no es intelectual. Lo voy a poner así inclusive, abusados, porque seguro ustedes se van a escandalizar. Nuestro ejercicio ni siquiera es espiritual. El escudriñar diariamente las Escrituras es un ejercicio de permanencia personal, es de existencia. ¿Okay? No podemos separar, por ejemplo, el espíritu, alma y cuerpo, no. Todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, nuestra existencia necesita de Cristo Jesús. Por lo tanto, permanecer en la palabra es una cuestión de existencia, de permanencia. ¿Qué significa permanecer? Significa estar. Lo que Cristo quería decir es como si Cristo le hubiera dicho: quiero que existan en mí, quiero que existan conmigo. Quiero que estén unidos a mí. Háganlo por medio de mi palabra. Por eso digo, no es una cuestión espiritual. No es un ejercicio espiritual. Y mucho menos una cuestión intelectual. Es vida. Es vida. La palabra de Dios es vida para nosotros. Es para existir. Necesitamos cada día más de Jesús en nuestra vida. Acuérdense que el Señor dijo de Jesús cuando empieza el Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo, en el principio estaba, no puso en el principio estaba el Hijo de Dios y el Hijo de Dios se hizo carne, no dijo el Verbo de Dios, la voz de Dios, el Logos de Dios, la palabra de Dios, lo que salió de la boca de Dios. Dice, se hizo carne. Entonces nosotros no necesitamos las palabras, necesitamos ese Verbo encarnado, ese Logos de Dios encarnado, es lo que nosotros necesitamos. Y cuando entra su palabra a nuestra vida, viene Jesús en ella también. Entonces hoy, al concentrarnos un poquito más en sacarle jugo a la Escritura, en entenderla, en aplicarlo, lo que estamos leyendo, este ejercicio quiero, por favor, que ninguno piense que es un ejercicio cognitivo acá arriba. Quiero que lo piensen que es un propósito relacional. Piensen ustedes cuando ustedes están conociendo, cuando se están conociendo, que están en un cortejo, que están en un noviazgo. El conocer la que pudiera ser tu futura esposa o tu futuro esposo no es una cuestión intelectual que no, es que yo lo conozco aquí, yo sé cómo piensa. Estás conociendo para unirte. Estás conociendo porque van a ser los dos una sola cosa. Estás conociendo para que haya intimidad entre ustedes dos. Eso es lo que estamos haciendo cuando leemos la Biblia. El objetivo de leer, ¿saben qué es? El objetivo es Jesús. Es más de Jesús, es ver a Jesús. Y hoy vamos a hablar de aplicación, hermanos, y una de las cosas que no quiero al hablar de aplicación es que pensemos que nuestro llamado principal como cristianos es hacer algo. Que Cristo nos llamó para que hiciéramos algo. Nunca el cristianismo se trata de cumplir alguna regla, alguna norma. Jesús dijo, venid a mí. Pon tus ojos en mí. Sé lo que yo voy a hacer en ti. O sea, el objetivo de Jesús no vino a salvarnos para que viviéramos de cierta manera.
vino a salvarnos para que estuviéramos con Él. Ese es el objetivo de Jesús. Por eso murió Jesús en la cruz. Hermanos, si no es eso, entonces no somos mejor que las otras religiones, que lo único que te dan es una norma: haz esto. Si lo haces así, estás bien. Entonces, ¿para qué queremos a Jesús? ¿Para qué necesitamos a Jesús? Todo el mundo puede ser una buena persona. Ser cristiano no es ser una buena persona. Ser cristiano es tener a Jesús. Así que leer la Biblia tiene que ver con tener a Jesús. No leer la Biblia para ver qué es lo que tengo que hacer. Leemos la Biblia para estar con Jesús, para conocer a Jesús, para unirnos a Jesús, para permanecer con Jesús, para tener más de Jesús, para creer más a Jesús, para ver más claramente a Jesús, para anhelar a Jesús, para desear a Jesús, para hablarle a Jesús. Para eso leemos la Biblia. Y dentro de eso leemos la Biblia para agradar a Jesús. Por eso les digo, es algo que tiene más que ver con tu existencia que con tu hacer. Fíjense, en 2 de Corintios, ahí, su pluma, su cuaderno, 2 Corintios, COR 4, es el capítulo, 2 puntos, viene el versículo 6. 2 de Corintios 4, 6. Pues Dios, que dijo, que habló. Cuando oigan eso en la palabra que dice que dijo, que habló, vean, Dios está hablando. Y esas palabras son las que queremos capturar. ¿Qué dijo Dios? Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro. Faz significa rostro de Cristo. Dios resplandece en nuestros corazones para que podamos ver la iluminación del conocimiento que tenemos bien tapado, nuestro conocimiento en tinieblas oscuro. Ahí Dios quiere brillar para que tengas luz, para que conozcas ¿qué? La gloria de Dios. ¿En dónde se encuentra la gloria de Dios? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Ve el rostro de Jesús. Ve el propósito. Dios que habló, digo, que resplandezca la luz en las tinieblas. Está hablando a las tinieblas de nuestra vida. Digo, quiero que resplandezca la luz ahí, para que se ilumine tu conocimiento y digas, veo la gloria de Dios. ¿Y dónde está la gloria de Dios? En el rostro de Jesús. Yo sabía que nosotros no podemos ver la gloria de Dios así como Él es, invisible, eterno, indiscernible, o sea, inentendible, infinito. Dijo, hijo, ve y revélales quién soy yo. Y se encarnó Jesús. Y a Jesús sí lo podemos ver. No en un retrato, pero en el espejo que es la palabra. Eso es el propósito de Dios, que veas la gloria de Dios en el rostro de Jesús. En Efesios, el apóstol Pablo está orando por la iglesia y está diciendo, le estoy pidiendo a Dios, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? Para que conozcas todos los misterios espirituales, para que tú seas muy letrado en la Biblia, para que seas un didacta. No, Él está orando para que tengas un espíritu de sabiduría, una revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿Por qué quiere que leas la Biblia el Señor? ¿Por qué debemos leer la Biblia? Para que tengas un mejor conocimiento de Él. ¿De qué se trata?
Se trata de Él. El objetivo de tu lectura es: Señor, quiero conocerte. Revélate. Dame un espíritu de sabiduría para que pueda tener la revelación de quién eres tú, que te pueda conocer. Por eso es que aunque hay muchas ayudas, hermanos, y muchos dicen es que la Biblia es muy difícil, no es tan difícil por esta sencilla razón, porque cuando tú te acercas a la Escritura para buscar el objetivo que Dios le dio a la Escritura, entonces Él se revela a ti. Él es el que se está revelando. Él es el que se está revelando. Entonces cuando tú lees su palabra, hay una acción de allá para acá. No es que tú estás aquí leyendo y entonces se refleja. Tú ves aquí y tratas de entender tú aquí. No. Tú estás abriendo la Escritura y de aquí está saliendo revelación para tu vida. Es un espíritu de sabiduría que viene. El Espíritu Santo trabaja junto con estas palabras. O sea, nosotros cooperamos nomás en leer, en buscar, en disponernos humildemente. Pero es el Espíritu el que está obrando aquí porque nos quiere revelar a Cristo Jesús. Yo me acuerdo en una ocasión y todavía lo anhelo y le pregunto al Señor por qué nomás me dio así un destellito que estaba leyendo y de alguna forma pude ver la belleza de la santidad y lo pude sentir. Y si ustedes me preguntan, descríbemela, Carlos, yo te puedo decir, no te la puedo describir porque no sé ni siquiera qué es, pero lo sentí, dije, qué hermosa es la santidad. Señor, qué lejos estoy de ella. ¿Y por qué no me la muestras así todos los días? ¿Por qué no me dejas sentir qué hermosa es la santidad para que yo sea movido a caminar en ella? Pero sé que eso que sentí lo voy a sentir en la eternidad por siempre. ¿De dónde vino? ¿De dónde no sé, fue la obra del Espíritu Santo que me dio un destello? Y así también estás leyendo y de repente tienes un destello de la bondad de Dios. Y tienes una revelación de la presencia de Dios. Y tienes una revelación del amor de Dios. Hermanos, no podría contar cuántas veces leyendo la Biblia, y sé que es la experiencia de muchos de ustedes, están leyendo la Biblia y de repente algo sucede y te encuentras y estás llorando. Y acabas de tener una palabra de Dios a tu vida. ¿De dónde viene eso? Viene de eso, de ese espíritu de revelación, de sabiduría que te trae un mejor conocimiento de Él. Por eso estamos leyendo. Me acuerdo yo hace muchos años cuando estábamos recién convertidos, los primeros años íbamos con nuestras Biblias al asilo de anciano a leerles la Biblia a los ancianitos porque pues ya muchos de ellos ya no podían leer, ya no tenían lentes, o sea, no tenían buena vista. Y había un hombre ahí que sabía toda la Biblia. Sabía más Biblia que nosotros, éramos unos chavos ahí de 19 años. Pues qué tanto íbamos a saber ahí, el Señor nos acaba de leer. Lo que alcanzábamos a leer ahí íbamos y le leíamos bien emocionados y a veces nos hacían caso y a veces no nos hacían caso, a veces se quedaban dormidos mientras les estábamos leyendo. Pero este hombre sabía la Biblia de memoria. Decía, yo necesito que me la leas, dice, yo me la sé. Y todos los demás ancianitos decían, con él no vayan, dice, porque él está amargado, vive amargado. Y ese hombre estaba tan lleno de amargura y de odio y de rencor que vivía atormentado ahí. Sabía la Biblia, pero no le servía de nada. Nosotros no queremos ser así, no queremos tener un conocimiento intelectual solamente, queremos tener un conocimiento real de revelación, de un mejor conocimiento de Él.
Así que si tú leías la Biblia y buscabas, Señor, revélame los misterios, revélame los secretos tuyos, Señor, revélame las cosas que no conozco. Mira lo que dice Colosenses 2:2, tercera cita. Colosenses se escribe C-O-L 2:2-3. Es más, póngale 2:1 al 3. Vamos a leer Colosenses 2:1 al 3. Dice, porque quiero que sepáis, está escribiendo Pablo a los colosenses, qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. ¿Está luchando Pablo con quién? No, lo que está luchando es en el espíritu, en su corazón. Dice, tengo una lucha, dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas. Wow, unidos en amor alcancen todas las riquezas. Me gusta cómo va esta cita, que proceden. ¿De dónde proceden estas riquezas? De una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. O sea que las riquezas proceden de una seguridad de comprensión que está resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. ¿Y dónde está el misterio de Dios que tenemos que conocer para tener estas riquezas? ¿Dónde está? Es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos. Pablo tenía una lucha por la iglesia. Lo que quiero de ustedes, decía Pablo, y es lo mismo que quieren sus pastores por ustedes. Queremos que ustedes conozcan la riqueza de Dios, que tengan una plena convicción de comprensión, una plena experiencia de todas las riquezas de los misterios de Dios. ¿En dónde están? Están en Cristo. Están en Cristo. Lo que tú necesitas conocer es a Cristo. Ahí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tú conoces a Cristo, tienes todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. La persona más sabia de este mundo es la que conoce más a Jesús. ¿Para qué leemos? Leemos con el propósito de conocer a Jesús. No conocer más teología, no conocer más secretos bíblicos, no entender por qué estaban peleando los cananitas con los filisteos y los filisteos contra los israelitas y todo. No, decimos, Señor, y estas guerras y estas broncas que están aquí sucediendo, ¿qué tiene que ver con Jesús? Porque yo quiero tener, Señor, esa perfecta sabiduría, ese conocimiento, esa sabiduría, pero no veo a Jesús. Esas son las preguntas que le tenemos que estar haciendo a la Escritura, porque tiene algo que ver con Jesús. Alguien decía, todas las Escrituras de alguna manera apuntan, señalan, implican, se derivan de Jesús. Toda la Escritura apunta a Jesús o sale de Jesús. Y eso es lo que queremos nosotros descubrir. Hermanos, entonces, si vamos a leer, si vas tú a venir a tu Biblia a diario, si quieres ser como los bereanos, ¿qué necesitas ir a buscar? Necesitas ir a buscar a Jesús en tu Biblia. Y vamos a decir, oye Carlos, pero en el devocional voy en el libro de Números. Voy en el libro de Nahum. Voy en el Cantar de Cantares. O en Lamentaciones. Te puedo asegurar que ahí puedes encontrar a Cristo. No nomás en los evangelios, en todos, o sea, la Escritura, la palabra de Dios
apunta a Jesús. Entonces, volvamos a nuestro estudio que empezamos la semana pasada, habiendo hecho esta paréntesis direccional. ¿Cómo leemos? ¿Cómo leemos? Bueno, dijimos la vez pasada que estos bereanos leían, escudriñaban las Escrituras diariamente. Eso quiere decir que nosotros leemos regular y sistemáticamente. ¿Cómo empezamos a leer? Dijimos que primero que hacíamos era orar y adoptar una actitud humilde ante la autoridad de la palabra. Eso es de la semana pasada. Ahora le quiero agregar a esos puntos por los que estábamos orando, confesando nuestros pecados, sometiéndonos a autoridad, pidiendo la iluminación. Ahora quiero agregarle ahí que oramos para obtener iluminación, para ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús. En otras palabras, Señor, dame iluminación, déjame entender tu palabra, porque quiero ver la gloria de Jesús en mi lectura. Estás orando para leer de manera regular y sistemática. En otras palabras, leemos todos los días. Una de las cosas que les he estado recomendando es este devocional que se llama Tu Andar Diario. Tu Andar Diario es un devocional que te ayuda a leer la Biblia de principio a fin. O sea, es un devocional que viene dividido por días y vienen las lecturas de lo que vas a leer. Por ejemplo, el 20 de mayo viene la lectura de Job 15 al 17. Entonces, antes de leer Job 15, 17, te da un pequeño resumen y medio te explica la estructura de lo que tú vas a leer. Y luego viene una seccioncita que se llama Tu Andar Diario, en donde es una especie como de una meditación de lo que estás leyendo, que te va a ayudar a encontrar una aplicación a tu vida, a que tú le saques jugo a esa lectura. Es muy sencillo. Y luego ya vienen los 3 capítulos de Job que te tocan. Y después de ahí sigue mayo 21. Y ya viene otro devocional más extendido, en donde el mayo 21 se me hace que es domingo, entonces viene, no vas a leer la Biblia, sino que vas a hacer como un repaso y viene un salmo para que tú tengas un tiempo de adoración. Entonces está ideal porque te va distribuyendo las lecturas y te va ayudando a que le saques jugo. Entonces el devocional está ya casi fuera de impresión, aunque logramos conseguir unos poquitos que nos llegan la siguiente semana. Pero lo que sí está es una Biblia. La Biblia, Tu Andar Diario. Y esta Biblia está sencilla porque ya viene integrado el texto aquí. En otras palabras, aquí está el devocional y está la Biblia también. Nomás tienes que traer un libro. Y cuesta lo mismo que el devocional que no trae Biblia. ¿Okay? Entonces mandamos pedir bastantes de estas, y de estas sí podemos tener las que ustedes quieran, para que empiecen, si quieren empezar a leer toda la Biblia a partir de enero. La Biblia empieza el 1 de enero y vienen ciertas instrucciones sobre cómo hacerle, sobre la palabra de Dios, ciertos beneficios, la estructura del Antiguo Testamento, y luego ya empieza Génesis, te explica Génesis, y luego ya dice enero 1. Y empiezas a leer. En otras palabras, lees la Biblia como si fuera un libro. Así lo vas leyendo página por página. Y te va explicando y te va ayudando a que lo haga. Es de lo mejorcito que he encontrado yo para leer la Biblia en un año. Te lo recomiendo. Si nunca has leído, esto se recomienda, yo se lo recomiendo a los jóvenes. Yo sé que los jóvenes están tratando de la Biblia en 3 años, pero yo los reto, léanlo en un año. Es más, no necesitas seguirlo así tan rigurosamente, porque como les digo, va día con día. Si a lo mejor tú te olvidas de las fechas, simple y sencillamente va por días también, lo puedes leer por días. Entonces está el día 111, por ejemplo, lo puedes empezar ya ahorita y lo único que vas es marcando el día que leíste.
Y ahí lo llevas, y sigue del día 111, el día 112 y así. Y si lo quieres hacer tú más extendido, bueno, pues nomás vas marcando los días que ya leíste. Entonces, esto es leer la Biblia de manera sistemática, de leerlo regular. Lo peor que puedes hacer es abrir la Biblia así como que abro la Biblia a ver qué me sale. Y luego al siguiente día, no, pues ya no me aburrió esto, déjame leer otra cosa. Y, pues ahora voy a leer un salmo. No, pues ya no, ahora voy a leer un pedacito de Corintios. O sea, eso no te va a ayudar en tener una exposición completa de la Biblia. Necesitamos todos leer la Biblia de pasta a pasta. Y yo se los recomiendo, ahí la tienen en la librería, hay bastantes para que si lo quieren revisar, repasar y empezar, por ejemplo, en enero o empezar ya. Como ustedes quieran, eso se los recomiendo. Aparte hay otros devocionales, hay otros planes, como se los di en la página que les di la semana pasada, donde tú puedes decir quiero leer en 30 días los evangelios, o quiero leer el Nuevo Testamento en un año, o quiero cualquier plan que sea un plan. No vamos a vencer la pereza si no tienes un plan. Entonces empezamos con la lectura regular y sistemática. Segundo, leemos la Biblia, pero no leemos la Biblia sola. No leemos la Biblia nomás el texto. Necesitamos tener a nuestro lado ciertas ayudas. Una de las cosas que no tenemos en la librería que quiero conseguir es varias versiones de diccionarios bíblicos. Porque hay palabras, este es un libro que la parte más moderna de este libro tiene 2000 años. ¿Ok? Obviamente hay cosas que no vamos a entender porque no sabemos qué son las cosas de hace 2000 años. Las partes del principio de la Biblia tienen 3000 años. ¿Ok? Entonces imagínense algo que se escribió hace 3000 años. Es un chorro de tiempo. Entonces necesitamos ayudas, como por ejemplo un diccionario bíblico. Un diccionario bíblico que te explique ciertas cosas. Por ejemplo, si dice los que estaban en la Odisea, y tú dices, ¿qué es la Odisea? La Odisea es un lugar, no es el libro La Odisea que escribió Homero. ¿Okay? Es un lugar. Entonces tú en un diccionario bíblico le abres y dices, ¿qué será esto de la Odisea? Y ahí te dice un pueblo de tal tamaño, con tantos habitantes, en qué país, qué tipo de nación eran, si eran griegos o eran judíos o eran romanos, o a qué se diga Corintio, por ejemplo, era una ciudad cosmopolita donde abundaba el pecado y la inmoralidad en Corintio. ¿Por qué? Porque ahí había un templo pagano que promovían la inmoralidad y la prostitución religiosa. Entonces esas son cosas que tú lo ves en un diccionario bíblico. Entonces necesitas ayudas. Hablamos de, por ejemplo, esta Biblia que tengo yo aquí es una Biblia que tiene referencias. Aquí están todas las referencias de lo que yo estoy leyendo. Yo, como tengo cierto problema en mi mente, yo prefiero una Biblia que tenga una sola columna. Y esta tiene referencias a un lado. Me costó un dineral conseguir esta Biblia, pero por cierto que si alguien quiere conseguir unas, creo que son 2, si alguien las quiere apartármelas, las conseguí, las voy a tener a la venta ahí la siguiente semana. Porque tanto les presumo y luego dice, ¿cómo consigo una Biblia como la tuya? Bueno, ya les conseguí unas que estaban por ahí escondidas. Estas creo que ya están fuera de edición, pero valió la pena, no son muy caras, vale la pena hacerlo. Referencias cruzadas. Concordancias son aquellos donde tú ves una palabra y luego la concordancia te dice en qué otras partes de la Biblia aparece esa misma palabra. Comentario bíblico. Un comentario bíblico te va haciendo una explicación versículo por versículo de qué se trata y te lo va explicando. Eso se llama un comentario bíblico. Bueno, lo que necesitamos es nosotros tratar de entender lo que estamos leyendo, que no leamos nomás como a veces leen los niños que terminan de leer un párrafo y les preguntas ¿de qué se trató? Pues no sé de qué se trata, ni siquiera te fijaste lo que estabas leyendo. Leemos con ayuda, y una de nuestras principales ayudas es leer con uno de estos a nuestro lado para anotar. El otro día les platicaba yo a los pastores que
que ahora que estoy leyendo, me estoy encontrando notas que tenía. Yo estoy leyendo ahora digitalmente, todas mis notas las estoy haciendo digitales, las estoy guardando para la posteridad. ¿Ok? Si soy fiel y leo y escribo lo que se me viene, algún día voy a poder tomar todas esas notas, y así como en una Biblia de estudio, las notas que vienen en la parte de abajo, ahí va a haber una Biblia de Carlos. ¿Ok? Sonó raro, ¿verdad? Así como hay Biblia, tu andar diario, Biblia, tu diario vivir, Biblia plenitud, Biblia Carlos. O más bien, digamos, Nuevo Testamento nomás. Pero lo que va a hacer son una serie de comentarios. Cuando yo leía un pasaje, algo me hablaba el Señor y lo anoto. Entonces imagínense, dentro de 20 años, todas esas anotaciones acumuladas. Pero lo que les compartía yo era que a veces leo mis notas y digo, ¿quién escribió esto? Digo, ¡qué bien está! Digo, se me hace tremendo esta revelación. ¿Quién lo escribió? Porque yo digo, no me acuerdo haber escrito esto, pero está muy bien lo que está escrito. En otras palabras, me ayuda. Y yo no me acuerdo haberlas escrito y no me acuerdo haber recibido esa revelación. Pero yo sé que el Espíritu Santo le habla y le habla a todos, no nomás a mí. Deberías tú de aspirar, tú publicar la Biblia de Felipe y la Biblia de José y la Biblia de Luz María. En otras palabras, tus notas, lo que a ti el Espíritu Santo te está revelando, escríbelo, porque son cosas que después las vas a leer y decir, híjole, no me daba cuenta yo qué cosas son en ese momento tienen un significado. Después las lees y tú dices, híjole, no me acuerdo de este momento, pero veo que fue algo muy significativo para mí. Entonces no lees la Biblia sin ayudas, ayudas de estudio y un cuaderno y una pluma para anotar. ¿Ok? Luego leemos haciendo preguntas. Acabo de leer algo, ¿de qué se trata? Acabo de leer Colosenses 2. ¿Por qué dice Pablo que quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros? Esto me debe a mí intrigar. ¿Por qué tiene una lucha Pablo? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Por qué dice que tiene una lucha? Me hago haciéndome preguntas. Pues ¿de qué se trata este pasaje? Si tú nomás lees ese pasaje, esos 3 versículos que leímos, no vas a entender por qué Pablo dice que tiene una gran lucha. ¿Qué necesitas para saber por qué Pablo tenía una gran lucha? Tienes que regresarte un poquito y leer lo que dice antes, o adelantarte también y leer lo que dice después. En otras palabras, necesitas entender el contexto. Si en lo que leíste, como ahorita que mencionaba, que él tenía una gran lucha por los de la Odisea, y dices tú, ¿por qué los de la Odisea? Entonces tienes tu diccionario bíblico y encuentras dónde estaba la Odisea. Entonces si luego aquí está hablando de Colosenses, dices, caray, Colosenses y la Odisea, nos estamos dando cuenta que son en la misma región, son iglesias hermanas. Así como si Pablo nos escribiera a nosotros una carga y nos dijera, tengo una gran lucha por ustedes y por los de Guadalupe, por la gran lucha que sostienen o los retos que están viviendo, o por ustedes y por la iglesia del Paso. Algo así está sucediendo. Entonces entiendes un poquito más. Entonces te haces preguntas, ¿por qué está diciendo esas cosas? Lo lees, lo vuelves a leer, lo lees más lento y cuidadosamente. Ahora, estos pasajes, lo que te estoy pidiendo que escudriñes está dentro de lo que estás leyendo tú sistemáticamente. Suponte tú que te tocaron leer 3 capítulos, lees los 3 capítulos y dentro de esos 3 capítulos hay una seccioncita que te llama la atención. Ahí en esa sección necesitas hacerte esas preguntas y escudriñarlas, sacarle jugo a esa parte.
Ok, vuelves a leer. Y entonces, ya que tienes una claridad de lo que está diciendo, te haces la pregunta es, ¿por qué está esto en la Biblia? ¿Por qué Dios incluyó este pasaje en la Biblia? ¿Por qué quiere Dios que yo lea este pasaje en la Biblia? Hay una razón. Hay una razón. Y hay una razón por la que debemos de leer sistemáticamente. Y esa razón es el contexto. Se llama contexto de lo que tú estás leyendo. ¿Qué significa contexto? El contexto es el entorno del cual depende el sentido de lo que tú estás leyendo. Es el entorno. El sentido de lo que tú estás leyendo depende de ese entorno en donde se escribió esto. Por ejemplo, hay un entorno físico. Hay un entorno físico. Cuando Pablo escribió 2 de Timoteo, estaba en la cárcel. Entonces ustedes cuando lees 2 de Timoteo, debes de estarte imaginando Pablo encerrado. Y Pablo consciente que probablemente ya no iba a salir de esa cárcel. Entonces cuando Pablo describe que él ya está a punto de morir y que le está encomendando a Timoteo sus últimas recomendaciones, tiene sentido para ti cuando te das cuenta que lo está escribiendo desde la cárcel y probablemente ya sabe que tiene una sentencia de muerte. Ok, ese es el contexto. Aquí Pablo está escribiendo a los colosenses. Cuando tú lees la Odisea y lees Colosenses y te vas, por ejemplo, en las referencias cruzadas, dices la Odisea, tiene una señal ahí. Tiene una señal ahí. Si tú te vas, te va a llevar a una referencia al libro de Hechos. Y vas a saber cuál fue el viaje misionero y qué fue lo que pasó cuando Pablo llegó a la Odisea. Entonces vas a entender por qué Pablo tiene una gran lucha. Y sabe Pablo que esta iglesia estaba sujeta a la seducción de los judaizantes que querían que se hicieran judíos los gentiles de Coloso para que fueran entonces salvos. Y Pablo dice, cuídate de esos perros. Y les dice una palabra bien fea. Les dice perros. Entonces cuando tú lees el contexto, pero eso te vas a dar cuenta porque estás leyendo todo el capítulo, estás leyendo sistemáticamente y le empiezas a agarrar sentido. El contexto es lo que está alrededor del sentido, el contexto físico, la situación, el contexto histórico, el contexto cultural. ¿Ok? Estamos buscando entender por qué el autor, por qué Pablo escribió esto, por qué Moisés escribió eso, cuál era el propósito que Dios les dio a estos profetas para que escribieran estas cosas. Entonces te tienes que regresar. En sus Biblias, no sé si en sus Biblias aparece también, se fijan, hay como secciones, como subtítulos. Esas secciones no son Biblia. Esos son los que los traductores le pusieron secciones. Todas vienen como divididas en pedazos. Y te explica, aquí son los saludos, aquí son los asuntos personales, estas son las exhortaciones finales, aquí son advertencias, aquí es Jesús, es una doxología sobre Jesús. En otras palabras, hay secciones. Trata de leer la sección completa. En el devocional nunca te van a poner a que te cortes la sección. Siempre te van a pedir que leas capítulos completos. Son secciones para que tú logres entender el contexto, principio y final de párrafo. Por eso decimos que uno de los grandes errores que hace la gente es que toma un versículo y lo saca de contexto. Cuando dicen, por ejemplo, la gente, no, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo por eso puedo, porque Cristo me fortalece y todo lo puedo en Cristo. Está fuera de contexto. Totalmente fuera de contexto. Si más no recuerdo, está hablando Pablo de su propia persecución, de los problemas que él tenía. Y es Pablo diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque tenga que morir. Y nosotros lo usamos
para decir que sí voy a poder sacar un 10 en la calificación de física, ¿verdad? ¿Ah? O por ejemplo, cuando dice Romanos 8:28, la palabra de Dios dice que Él usa todas las cosas para bien de aquellos que le aman. Quiere decir que después de esto que me está pasando va a venir algo bueno. El contexto está fuera de contexto, porque Romanos capítulo 8 trata de que Él nos ha llamado a una vida siguiendo el Espíritu en obediencia, y Él está usando esas cosas que nos pasan en nuestras vidas para cambiarnos. Entonces Dios lo usa para bien. ¿Cuál bien? Cambiarte. Eso es lo que está hablando. No debemos leer la Biblia fuera de contexto. El texto está escrito dentro de un sentido, de un entorno, de una carta, de un libro, de una ocasión que nos ayuda a entonces entender lo que están diciendo los autores. ¿Ok? Ahora, para entender un poquito más el contexto, ayuda que estés leyendo sistemáticamente. Miren, por eso es que ayuda que nosotros estamos predicando los libros completos. Tenemos no sé cuántos meses predicando los últimos 5 capítulos de Juan. ¿Cuál es el contexto de lo último que estamos predicando de Juan? ¿Cuál era el contexto? Desde un principio se los he repetido, cada predicación se los he repetido. ¿Ya se los olvidó? Exactamente. Las últimas palabras de Jesús antes de morir. Las últimas recomendaciones de Jesús antes de ir a la cruz. Eran las palabras íntimas que Él les pasaba a sus discípulos. Cambia totalmente el entendimiento cuando tú lees el nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros. Cambia totalmente cuando sabes que fueron las últimas palabras que Jesús, las últimas instrucciones, lo más importante que Jesús quería. Miren, esto quiero. Permanezcan en mí y permanezcan en mi amor, permanezcan en mi palabra, porque yo ya me voy. Ese es el contexto. Y cuando tú lo vas leyendo y vas entendiendo lo que vas leyendo, entonces se va acumulando el contexto y vas entendiendo cada vez más. Porque dice la gente que no le entiende, porque le agarra un pedacito y no ha leído el contexto. Entonces, una de las cosas que ayuda en las Biblias de estudio, todas las Biblias de estudio, si tienes la Biblia de tu andar diario, la Biblia Plenitud, aquí tengo hasta una Biblia viejita que alguien me regaló, que es una Biblia, dice edición de estudio. Todas las Biblias de estudio, antes de empezar, por ejemplo, este es el libro de Isaías, antes de empezar el texto de Isaías, Biblias de estudio aquí trae el comentario, estos son los comentarios y las referencias, pero antes de comenzar viene una parte muy importante que usualmente las personas que tienen Biblias de estudio se lo saltean y no lo leen. Se llama la introducción. Dice Isaías y luego viene una serie de explicaciones. Y miren lo que dice en la introducción. Dice, el profeta y su medio. ¿Qué dijimos que era el contexto? El entorno. El profeta y su medio. Y luego el libro y su mensaje. Y luego el esquema del contenido, la división de cómo fue organizado el libro. ¿Tú crees que no te va a ayudar a leer el libro de Isaías, que es un libro complicado, que entiendas cuándo sucedió, quién lo escribió, cuál es el esquema, cuál era el entorno? Aquí te dice que Usías quién era y cuándo ejerció su actividad, cuándo fue que escribió, y ya vienen las fechas, los años, la posición social que tenía, la educación que tenía Isaías. Estaba leyendo una introducción que viene en un diccionario bíblico. Si ustedes también en los diccionarios bíblicos, si ustedes leen, ok, voy a leer Isaías, no tengo una Biblia de estudio, pero tengo un diccionario bíblico, busca Isaías en el diccionario, Isaías, y vas a encontrar 3 páginas. Y ahí te va a hablar quién era Isaías, cuándo vivió Isaías, qué estaba pasando en Israel cuando estaba viviendo Isaías, etc. Entonces, cuando vienes a Isaías, entiendes esto. Entonces, este diccionario decía, Isaías tiene 66 capítulos.
Dice, igual que nuestra Biblia. Dice, y los primeros 39 capítulos de Isaías, dice, habla dice, son equivalentes al Antiguo Testamento y habla del juicio de Dios a las naciones. Y los siguientes 27 capítulos, a partir como del 39 en adelante, si ustedes leen Isaías, se van a dar cuenta que del 39 en adelante cambia. ¿Y saben de qué empieza a hablar? De la esperanza y de la salvación. Y ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, y ustedes van a ser para mí. Y habla ahí en el capítulo 53, empieza a hablar de Jesús, y el 55. O sea, todos estos hermosos capítulos de Isaías que amamos tanto vienen en los últimos 27. Tú no ibas a saber eso si no lees una introducción. Entonces, la introducción te ayuda a entender la diferencia en los libros. ¿Ok? Como les decía, la segunda carta de Timoteo es una despedida. ¿Cómo lo sabes? Cuando lees la introducción. El libro de Hechos es una continuación del libro de Lucas. ¿Cómo lo sabes? Cuando lees la introducción. ¿No creen que nosotros somos así muy inteligentes? No, lo que hacemos es que leemos la introducción. Por eso sabemos que el libro de Hechos fue escrito probablemente por Lucas. Y tú dices, sí, Pablo escribió en el libro de Hebreos. Quiere decir que no leíste la introducción. Porque en la introducción te va a decir que no sabemos realmente quién escribió Hebreos. Pero que a lo mejor fue Bernabé o Silas o Pablo. ¿Ve? Entonces la introducción te ayuda a encontrar el contexto. ¿Cuándo fue escrito? ¿Qué estaba pasando? Otra de las razones por leer sistemáticamente, por ejemplo, un devocional, es que no lees Isaías antes de leer la historia del pueblo de Israel. Porque dice Isaías que aquí en el reinado de Usías, ¿y quién era Usías? Pues que un rey de Israel. Y si no sabes que eran dos reinos, Judá e Israel, no te vas a dar cuenta cómo fue que sucedieron dos reinos y que un reino era fiel y el otro era infiel. O sea, todas esas cosas las lees. ¿Por qué tenemos que leer Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas? Esos 6 libros históricos del Antiguo Testamento. Porque necesitamos entender qué pasó con el pueblo. Para que entonces cuando leamos Isaías, que habla de la idolatría y del juicio de Dios, entendamos por eso es que estaba enojado Dios. Porque los israelitas andaban sacrificándole los niños a los dioses paganos. Y cuando tú lees Isaías, por ejemplo, hay un capítulo tremendo de Isaías que habla sobre la idolatría. Le dice, ¿cómo es posible que de un palo, de un árbol, tumbas el árbol, lo cortas a la mitad, agarras un pedazo, te lo llevas a tu casa, lo cortas en pedacitos y lo usas para cocinar un pozole? Y de la otra mitad, te lo llevas a tu taller y tallas un monigote y luego lo pones arriba de una piedra y te inclinas ante él y dices, este es mi Dios. Y Dios le habla a su pueblo y le dice, ¿cómo esto no tiene sentido? El mismo palo que usaste para cocinar, te estás hincando ante él. Es una cosa, no habla. Yo te estoy hablando a ti. No lo entendemos si no lo entendemos el contexto histórico. Por eso es que tenemos que leer la Biblia en cierto orden. Entender primero la historia en el Antiguo Testamento para entender luego las profecías. Lo mismo en el Nuevo Testamento. Empiezas tú con la historia de Jesús. Si no, no tiene sentido lo que leas las cartas que vienen después, que lo escribieron los apóstoles después de que Jesús había subido al cielo. Lo que pasa es que hay diferentes géneros en la Biblia, diferentes textos, diferentes tipos. Y la revelación bíblica es progresiva. Los libros posteriores te explican los libros anteriores. El Nuevo Testamento te explica el Antiguo Testamento. Tú puedes leer Deuteronomio y Levítico y dices, pero ¿cómo Dios les pedía todas estas reglas y estas leyes y todos estos sacrificios y todos estos animales? Y era un matadero de animales, etcétera. Y dices, no lo entiendo, Señor, ¿qué onda? Pero sigues leyendo hasta que llegas al libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos que se escribió en el Nuevo Testamento,
1000 años después, ahí te explica, el gran sacerdote es Jesús. El tabernáculo es un modelo del que está en el cielo. Y los animales eran los animales que no pueden borrar el pecado. El sacrificio verdadero, el único, el que viene a tumbar todo eso y a deshacer todo eso, es el sacrificio de Jesús. Entonces te das cuenta que todo lo que venía en el Antiguo Testamento era nomás para que la gente entendiera, el pecado se paga con sangre. Para que cuando viniera el Hijo de Dios a sacrificar nosotros, que es algo que es un escándalo, entendiéramos que Jesús tenía que morir en una cruz para limpiarnos de nuestro pecado. Tiene sentido si tenemos el Antiguo Testamento. Si no tenemos el Antiguo Testamento, no tiene sentido que Jesús muriera. Toda la Biblia explica la Biblia. Y lo posterior explica lo anterior. Por eso aquellas personas que siempre predican del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento, y no, que el Antiguo Testamento, separado de la revelación del Nuevo Testamento, están haciéndole una injusticia a la Biblia. Tenemos que predicar el Antiguo Testamento, pero sabiendo la explicación del Nuevo Testamento, para que entonces le demos el sentido correcto. Luego hay otra cosa que te vas a dar cuenta en esa introducción. Te vas a dar cuenta cuál es el género del libro, porque hay libros históricos. Luego hay libros que es muy diferente. Por ejemplo, un libro histórico donde tú te das cuenta que luego los hijos de Israel se alocó uno y fue y sacó la espada y fue y mató al esposo de la hermana o el otro que había violado. Y dices tú, pues ¿cómo estos eran? Este es el pueblo de Dios que anda haciendo estas barbaridades. Es un libro histórico. Y claro que los libros históricos te van a decir las barbaridades que hacemos. Es muy diferente a un libro didáctico. Es muy diferente a un libro profético. Es muy diferente a un libro apocalíptico. Y entonces las introducciones te ayudan a entender cuando vas a leer, por ejemplo, los libros de sabiduría que son poéticos, como los Salmos, como los Proverbios, como Eclesiastés, como Cantar de Cantares. Como el mismo Job, yo creo, también es el mismo. El Job es el mismo estilo, ¿verdad? Es un libro poético. Todos estos libros son libros inspirados por Dios, pero no son necesariamente, no es lo mismo que un libro didáctico donde Pablo el apóstol está dando instrucciones específicas a la iglesia. Los libros de sabiduría son libros poéticos que por la forma poética tienen ciertas cosas, ciertas repeticiones y ciertas cosas que tienes que saber cómo interpretar. No son normativos en todo su contexto. Lo mismo que no dices, oye, pues aquí sacó la espada y mató al cuñado. Pues yo también puedo sacar la pistola y mato a mi cuñado. Si viene en la Biblia. No, pero está diciendo que viene en la Biblia porque era un bárbaro. ¿No? Entonces, entender el contexto y los diferentes géneros. Lo que estamos tratando es encontrar el sentido de la Biblia y las conexiones que tienen unas cosas con las otras para que podamos entender, podamos aclarar el sentido del pasaje. ¿Estamos todos juntos hasta ahí? Más o menos, ok, con eso es bueno. Yo les dije que vamos a ir despacito, poco a poco. La vez pasada hablamos de las referencias, porque hay referencias cruzadas, que tú estás leyendo algo en el Nuevo Testamento y te manda al Antiguo Testamento, porque a lo mejor menciona a Abraham. Entonces ahí en la referencia vas a encontrar la cita donde el Señor llama a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis. ¿Ok? Entonces empiezas a hacer conectes y entonces eso te ayuda a tener una mejor idea del sentido de lo que estás leyendo. Eso lo vimos la semana pasada. Pero la última parte del tiempo que me quedó, que ya no me quedó, ya se me fue con todas estas ondas. Me faltó lo más importante, pero lo bueno es que lo vamos la siguiente semana, lo vamos a ver y lo vamos a ver un poquito más extendido. Es que dentro de lo que tú estás aprendiendo, lo voy a decirles nomás esto, con esto voy a terminar. Cuando tú estás leyendo y quieres tener el sentido y el contexto, luego tú te haces la pregunta, ¿qué me está diciendo esto acerca de mi Dios?
¿qué me está diciendo esto acerca de Cristo? Muchas personas me dicen, es que cuando yo leo el Antiguo Testamento y veo las guerras y veo matanzas y veo conflictos y veo que personas hacen cosas terribles, el pueblo de Dios haciendo cosas terribles, digo, batallo, dice, no me gusta leer el Antiguo Testamento porque vienen todas esas cosas feas. Y tú lo puedes estar leyendo y a lo mejor estás leyendo la Biblia y estás en eso y dices, qué pesado está esto y qué duro está esto. Pero si tú sabes que en la palabra todo te apunta a Cristo, te vas a dar cuenta que el fondo negro que está atrás del rostro de Cristo hace que brille más el rostro de Cristo. A mí me gusta mucho la pintura. Y me acuerdo que en una ocasión que fuimos no sé a qué museo en Estados Unidos y fuimos al museo y vimos en la parte donde me gusta mucho Rembrandt, la manera como pinta Rembrandt. Y tenían una foto chica que era el rostro del evangelista Mateo. Y estaba nomás su cara y todo lo demás estaba oscuro. Totalmente negro, nomás se veía su cara. Y te enfocaba el cuadro totalmente en el rostro del evangelista. Y es lo mismo cuando tú lees la Biblia. Si tú quieres ver el cuadro donde está el rostro de Jesús, a veces necesitas ver lo oscuro que está alrededor. Necesitas ver que dentro de esa oscuridad, dentro de esa pecaminosidad del hombre, vino Jesús. Y que Jesús vino a morir por esos pecados y por las matanzas que están sucediendo ahorita, para salvar a gente que es malvada, como tú y yo lo éramos. Y todo nos habla, si nosotros le hacemos la pregunta, Señor, ¿qué me muestra de Jesús? Empiezas orando, Señor, háblame. Terminas, hiciste tus anotaciones, etcétera, leíste, Señor, ¿qué me muestra esto de ti? ¿Qué me revela de tu persona? Y ahí es donde viene la oración, donde no oras en seco, no oras sin la Biblia. Primero lees la Biblia y luego oras. Y en ese tiempo, cuando tú le estás haciendo preguntas a Dios y le estás pidiendo que te hable y le estás pidiendo que te muestre, ahí es donde empiezas a tener comunión, es donde te estás agarrando cada vez más fuerte al tronco que es Cristo Jesús. No terminas nomás con la lectura, terminas con las preguntas directas al Padre. Señor, ¿qué me dice y qué aprendo acerca de ti? Si lo que estoy buscando es conocimiento, entonces, ¿qué conozco de ti? Pues me doy cuenta, Señor, qué paciente fuiste. O qué grave es el pecado. Que cómo respondiste tan severamente, Señor, contra este hombre que se atrevió a ponerle la mano al arca. ¿Por qué lo mataste si lo que no querías que se cayera el arca al piso? ¿Por qué lo matas, Señor? Son preguntas que te tienes que hacer y le tienes que hacer al Señor. Pues sí, el pobre hombre puso la mano para detener el arca para que no se cayera. Pero que haya sido buena su intención o automática o un reflejo. Dios no lo mató la santidad de Dios. Y eso nos muestra, Dios no puede tener contacto con un hombre pecador. Porque dice, el Señor le dijo a Moisés, en ese momento muere. Isaías cuando vio la gloria de Dios dijo, soy un hombre muerto. Cuando Juan vio la visión del trono de Dios, cayó como muerto. Tú te atreves a ponerle mano a Dios sin estar cubierto con la sangre de Jesús, vas a caer muerto. Y nos muestra qué tan necesaria
era la intervención de Jesús en nuestra vida. Jesús vino para llevarnos a Dios. Señor, pero si este hombre se murió porque tocó el arca, la caja donde estaban las tabletas, ¿qué nos va a pasar a nosotros cuando entremos al cuarto? ¿Dónde estás tú? Ahí es donde necesitamos la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, la próxima semana eso es lo que vamos a estar viendo. Cómo la Escritura se conecta al conocimiento de Cristo Jesús y del Evangelio. Porque al final de cuentas, para eso queremos leer. Ahorita hemos estado abocando sobre entenderle, agarrarle sentido y empezar a leerle. Pero la verdad es que necesitamos entender cómo hacernos las preguntas de aplicación que tienen que ver con conocer a Jesús y conocer el mensaje del Evangelio que está en toda la Escritura. Te quiero encargar esta semana que tú empieces a tratar de entender el sentido de lo que estás leyendo y que tú empieces a hacerte las preguntas. Te di nomás 3 citas. Si tú quieres experimentar, toma esas 3 citas y busca el contexto. El contexto de Corintios, el contexto de Efesios y el contexto de Colosenses. Trata de entender por qué Pablo estaba escribiendo esas palabras que oíste tú que leímos ahorita. Trata de comprender y trata de hacer esa pregunta, Señor, ¿por qué está este pasaje en la Biblia? ¿Por qué lo pusiste ahí para que yo en 2011 lo esté leyendo? ¿Qué me quieres decir acerca de ti? ¿Qué me quieres revelar acerca de Cristo Jesús? Y toma nota. Toma nota. Te vas a sorprender lo que el Señor te revele. Te vas a sorprender. Toma tu Biblia. Busca esas referencias. Trata de hacer tu trabajo. Te va a sorprender qué tan clara es la Biblia. Qué tan sencilla es la Biblia de entender para aquel que está buscando el verdadero tesoro. El verdadero tesoro es Jesús. Esperamos haya sido de bendición.